Antes de presentar este audiolibro, te recuerdo que puedes suscribirte al canal Carla Narraciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal y comentar qué te han parecido estos cuentos navideños. Carla Narraciones presenta Cuentos de Navidad para adultos. Fantasmas de Navidad, de Charles Dickens. Me gusta volver a casa en Navidad. Todos lo hacemos, o deberíamos hacerlo. Deberíamos volver a casa en vacaciones. Cuanto más largas mejor. Desde el internado en el que nos pasamos la vida trabajando en nuestras tablas aritméticas para así descansar. Viajamos hasta casa a través de un paisaje invernal, por campos cubiertos por una niebla baja, entre pantanos y brumas, subiendo prolongadas colinas que se van volviendo oscuras como cavernas entre las espesas plantaciones que llegan a tapar casi las estrellas chispeantes. Y así, hasta que estamos en las amplias mesetas y finalmente nos detenemos con un silencio repentino en una avenida. En el aire helado, la campana de la puerta tiene un sonido profundo que casi parece terrible. La puerta se abre sobre sus goznes y al llegar hasta una casa grande, las brillantes luces nos parecen más grandes tras las ventanas. Y las filas de árboles que hay frente a ellas parecen apartarse solemnemente hacia los lados, como para dejarnos pasar. Durante todo el día, a intervalos, una liebre asustada ha salido corriendo a través de la hierba cubierta de nieve, o el repiqueteo distante de un rebaño de ciervos pisoteando el duro hielo ha acabado también por un minuto con el silencio. Si pudiéramos verle sus ojos vigilantes, bajo los helechos brillarían ahora como las gotas heladas del rocío sobre las hojas. Pero están inmóviles y todo está callado. Y así las luces se van haciendo más grandes y los árboles se apartan hacia atrás ante nosotros para cerrarse de nuevo a nuestra espalda, como impidiéndonos la retirada. Y llegamos a la casa. Probablemente huele todo el tiempo a castañas asadas y otras cosas buenas y reconfortantes, pues estamos contando historias de Navidad, historias de fantasmas, o más vergonzosas para nosotros, alrededor del fuego de Navidad, y no nos hemos movido salvo para acercarnos un poco más a él. Pero dejemos eso. Llegamos a la casa, y es una casa antigua, repleta de grandes chimeneas en las que la leña arde en el hogar sobre viejas tenazas, y retratos horrendos, algunos de ellos con leyendas también horrendas, miran con saña y desconfianza desde el entablado de roble de las paredes. Somos un noble de edad mediana y damos una generosa cena con nuestro anfitrión y anfitriona y sus invitados. Es Navidad y la vieja casa está llena de invitados y después nos vamos a la cama. Nuestra habitación es muy antigua. Está recubierta de tapices. No nos gusta el retrato de un caballero vestido de verde, colocado sobre la repisa de la chimenea. En el techo hay grandes vigas negras y para nuestro acomodo particular contamos con una enorme cama negra a la que en los pies le sirven de apoyo dos figuras negras, también grandes, que parecen salidas de dos tumbas de la antigua iglesia que tenía el varón en el parque. Pero no somos un noble supersticioso y no nos importa. Todo va bien. Despedimos a nuestro criado, cerramos la puerta y nos sentamos delante del fuego, vestido con el camisón, meditando en muchas cosas. Finalmente nos metemos en la cama. Muy bien. No podemos dormir. Damos vueltas y más vueltas, pero no podemos dormir. Las ascuas de la chimenea arden bien
y dan a la habitación un aspecto fantasmal. No podemos evitar escudriñar por encima del cobertor las dos figuras negras y el caballero. Ese caballero vestido de verde y de apariencia perversa, con la luz parpadeante, dan la impresión de avanzar y retroceder, lo cual, a pesar de que no seamos en absoluto un noble supersticioso, no resulta agradable. Muy bien, nos ponemos nerviosos, más y más nerviosos. Decimos, esto es una verdadera estupidez, pero no podemos soportarlo. Simularemos estar enfermos y llamaremos a alguien. Muy bien, precisamente vamos a hacerlo cuando la puerta cerrada se abre y entra una mujer joven, de palidez mortal y de cabellos rubios y largos, que se desliza hasta la chimenea y se sienta en la silla que hemos dejado allí, frotándose las manos. Nos damos cuenta entonces de que su ropa está húmeda, la lengua se nos pega al velo del paladar y no somos capaces de hablar, pero la observamos con precisión. Su ropa está húmeda, su largo cabello está salpicado de barro húmedo, va vestida según la moda de hace 200 años y lleva en su ceñidor un manojo de llaves oxidadas. Muy bien, se sienta allí y ni siquiera podemos desmayarnos del estado en el que nos encontramos. Entonces ella se levanta y prueba todas las cerraduras de la habitación con las llaves oxidadas, sin que encuentre ninguna que vaya bien. Después, fija la mirada en el retrato del caballero vestido de verde y con una voz baja y terrible exclama: «¡El hombre lo sabe!». Después se vuelve a frotar las manos, pasa junto al borde de la cama y sale por la puerta. Nos apresuramos a ponernos la bata, cogemos las pistolas, siempre viajamos con ellas, y la seguimos, pero encontramos la puerta cerrada. Damos la vuelta a la llave, miramos en el pasillo oscuro y no hay nadie. Lo recorremos tratando de encontrar a nuestro criado. No es posible. Recorremos el pasillo hasta que despunta el día y luego regresamos a nuestra habitación vacía. Caemos dormidos y nos despierta nuestro criado. Nunca hay nada que le hechice a él y el sol brillante. Muy bien, tomamos un desayuno terrible y todos dicen que tenemos un aspecto extraño. Después del desayuno, paseamos por la casa con nuestro anfitrión y le conducimos hasta el retrato del caballero vestido de verde. Y entonces se aclara todo. Se comportó con falsedad con una joven ama de llaves, unida en otro tiempo a esta familia y famosa por su belleza, que se ahogó en un lago y cuyo cuerpo fue descubierto al cabo de mucho tiempo, porque los ciervos se negaban a beber el agua. Desde entonces se ha dicho entre susurros que ella atraviesa la casa a medianoche, pero que va especialmente a esa habitación, en donde acostumbraba a dormir el caballero vestido de verde, probando las viejas cerraduras con las llaves oxidadas. Bien, le contamos a nuestro anfitrión lo que hemos visto, y una sombra cubre sus rasgos tras los que nos suplica que guardemos silencio. Y así se hace. Pero todo es cierto, y lo contamos antes de morir. Ahora estamos muertos, a muchas personas responsables. Es infinito el número de casas antiguas con galerías resonantes, dormitorios lúgubres y alas encantadas cerradas durante muchos años, por las cuales podemos pasear con un agradable hormigueo subiéndonos por la espalda y encontrarnos algunos fantasmas, pero quizás sea digno de mención afirmar que se reducen a muy pocos tipos y clases generales, pues los fantasmas tienen poca originalidad y caminan por caminos trillados. Sucede, por ejemplo, que en una determinada habitación
de un cierto salón antiguo en donde se suicidó un malvado lord, varón o caballero, hay en el suelo algunas tablas de las que no se puede borrar la sangre. Raspas y raspas, como el actual dueño ha hecho, o cepillas y cepillas, como hizo su padre, o friegas y friegas, como hizo su abuelo, o quemas y quemas, con ácidos fuertes, como hizo el bisabuelo. Pero la sangre seguirá estando allí, ni más roja ni más pálida, ni en mayor ni en menor cantidad, siempre igual. En otra de esas casas hay una puerta encantada que nunca se abrirá, u otra que nunca se cerrará, o un sonido de una rueda de hilar, o un martillo, o unos pasos, o un grito, o un suspiro, un galope de caballos, o el rechinar de unas cadenas. O hay un reloj que a medianoche da 13 campanadas cuando va a morir el cabeza de familia, o un carruaje sombrío, negro e inmóvil, que ve siempre en esos momentos alguien que aguardaba cerca de las amplias puertas del patio del establo. O sucede como en el caso de Lady Mary, que fue a visitar una casa situada en los Highlands escoceses, y como estaba fatigada por su largo viaje, se retiró pronto a la cama, y a la mañana siguiente dijo con toda inocencia en la mesa del desayuno: «Me resultó muy extraño que celebraran una fiesta a una hora tan tardía, anoche en ese remoto lugar, y no me hablaran de ella antes de que me acostara». Entonces todos preguntaron a Lady Mary lo que quería decir, y ésta contestó: «Bueno, anoche todo el tiempo oí carruajes que daban vueltas y más vueltas alrededor de la terraza, bajo mi ventana». Entonces el dueño de la casa se puso pálido, lo mismo que su señora, y Charles McDoodle, de McDoodle, hizo señas a Lady Mary de que no dijera más, y todos guardaron silencio. Tras el desayuno, Charles McDoodle le contó a Lady Mary que, según una tradición de la familia, era un presagio de muerte que los carruajes dieran vueltas por la terraza. Y así fue, pues 2 meses más tarde moría la señora de la casa. Y Lady Mary, que era doncella de honor en la corte, contó a menudo esta historia a la reina Charlotte, y es por eso que el viejo rey decía siempre: «¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Fantasmas? ¿Fantasmas? No existen, no existen». Y no dejaba de decir esta frase hasta que se iba a la cama. Y ahora bien, un amigo de alguien al que casi todos conocemos, cuando era un joven que estaba cursando estudios, tenía un amigo especial con el que había hecho el pacto de que, si era posible, que el espíritu retornara a esta tierra después de separarse del cuerpo, aquel de los dos que muriera primero se le aparecería al otro. Nuestro amigo se olvidó de ese pacto con el curso del tiempo. Los dos jóvenes habían progresado en la vida, habían tomado caminos divergentes y se habían separado. Pero una noche, muchos años después, estando nuestro amigo en el norte de Inglaterra y quedándose a pasar la noche en una posada de Yorkshire Moors, miró desde la cama hacia afuera, y allí, bajo la luz de la luna, apoyado en un buró cercano a la ventana y mirándole fijamente, vio a su antiguo compañero de estudios. Cuando éste se dirigió con solemnidad hacia la aparición, ésta respondió en una especie de susurro, pero bien audible: «No te acerques a mí, estoy muerto. He venido aquí para cumplir mi promesa. Vengo del otro mundo, pero no puedo revelar sus secretos». En ese momento empezó a volverse más pálido y se fundió, por así decirlo, con la luz de la luna, desapareciendo en ella. O está el caso de la hija del primer ocupante de la pintoresca casa ibelina, tan famosa en nuestra vecindad. ¿Ha oído hablar de ella? ¿No? Bueno, la hija salió una noche de verano en el momento del crepúsculo.
Era una joven muy hermosa, de 17 años de edad, y se disponía a coger flores del jardín, pero de pronto llegó corriendo, aterrada, hasta el salón donde estaba su padre, a quien le dijo: «¡Ay, querido padre! ¡Me he encontrado conmigo misma!». Él la cogió en sus brazos y le dijo que todo era una fantasía, pero ella replicó: «Oh, no, me encontré conmigo en el camino ancho y yo estaba pálida y recogía flores marchitas y giraba la cabeza y las levantaba». Y aquella noche murió la joven y se empezó a hacer un cuadro con su historia, pero no se terminó nunca, y dicen que ha estado hasta hoy en algún lugar de la casa con el rostro vuelto hacia la pared. O la historia del tío de la esposa de mi hermano, que volvía a casa cabalgando al atardecer de un hermoso día y en una calle arbolada cercana a su casa vio a un hombre de pie ante él en el centro mismo de la estrecha calzada. «¿Qué hace ese hombre del manto ahí parado?», pensó. «¿Quiere que pase con el caballo por encima de él?». Pero la figura no se movió. Al verlo tan quieto tuvo una sensación extraña, pero siguió avanzando, aunque aflojando el trote. Cuando estuvo tan cerca que llegó a tocarlo, casi con el estribo, el caballo se asustó y la figura se deslizó hacia arriba, hasta la acera, de una manera curiosa y nada natural, hacia atrás, sin que pareciera utilizar los pies, hasta que desapareció. El tío de la esposa de mi hermano exclamó: «¡Por el Dios de los cielos! ¡Si es mi primo Harry, el de Bombay!». Espoleó el caballo, que de pronto se había puesto a sudar profusamente, y extrañándose de tan rara conducta, dio la vuelta para dirigirse hacia la fachada de su casa. Cuando llegó allí, vio la misma figura que pasaba en ese momento junto a la alargada ventana francesa de la sala de estar, en la planta baja. Le pasó las bridas a un criado y se dirigió presurosamente hacia la figura. Allí estaba sentada su hermana, a solas. «Alice, ¿dónde está mi primo Harry?». «¿Tu primo Harry, John?». «Sí, el de Bombay. Acabo de encontrarme con él ahora en la avenida y le vi entrar aquí hace un instante». Pero nadie había visto a nadie, y tal como después se supo, en ese mismo instante moría en India aquel primo. O está la historia de esa sensible y anciana dama soltera que murió a los 99 años de edad, manteniendo sus facultades hasta el último momento, y vio realmente al chico huérfano. Es una historia que a menudo se ha contado incorrectamente, pero de la que la verdad auténtica es esta. Lo sé porque en realidad es una historia de nuestra familia, y ella era amiga de la casa. Cuando tenía unos 40 años de edad y seguía poseyendo una hermosura poco común, su amado murió joven, razón por la cual ella nunca se casó, a pesar de tener numerosas ofertas. Fijó su residencia en un lugar de Kent que su hermano, un comerciante con India, había comprado recientemente. Se contaba la historia de que en otro tiempo aquel lugar estuvo a cargo del tutor de un joven, que ese tutor sería el segundo heredero y que mató al muchacho con su tratamiento duro y cruel. Ella nada sabía de tales cosas. Se ha dicho que en el dormitorio de ella había una jaula en la que el tutor solía encerrar al muchacho. Es falso, solo había un gabinete. Ella se acostó, no hizo llamada alguna durante toda la noche, pero por la mañana le dijo con toda tranquilidad a la doncella cuando ésta entró: «¿Quién es ese guapo mocito de aspecto abandonado que estuvo mirando hacia afuera desde el gabinete toda la noche?». La doncella contestó lanzando un fuerte grito y echando a correr al instante. La dama se sorprendió de aquello, pero era una mujer de notable fuerza mental, por lo que se vistió ella sola, bajó las escaleras y acudió a reunirse con su hermano. «Walter, toda la noche me ha estado inquietando un guapo mocito de aspecto abandonado, que constantemente miraba hacia afuera desde el gabinete que hay en mi habitación y que no puedo abrir. Ahí debe haber algún truco». «Me temo que no, Charlotte», contestó el hermano, «pues es la leyenda de la casa,
Es el huérfano. ¿Qué es lo que hizo? Abrió la puerta con suavidad y miró hacia afuera. A veces penetraba 1 o 2 pasos en la habitación. Entonces yo le llamaba para animarle y él se encogía, se estremecía y volvía a meterse de nuevo, cerrando la puerta. Charlotte, el gabinete no tiene comunicación con ninguna otra parte de la casa y está cerrado con clavos. Aquello era indudablemente cierto y 2 carpinteros necesitaron una mañana entera para abrir la puerta y poder examinar el gabinete. Solo entonces Charlotte quedó convencida de que había visto al huérfano. Pero lo terrible de la historia es que fue visto sucesivamente por 3 de los hijos de su hermano, todos los cuales murieron jóvenes. En cada ocasión, el niño enfermaba, regresaba a casa con fiebre 12 horas antes de la muerte y le decía a su madre que había estado jugando bajo un cierto roble que había en un prado con un chico extraño, un chico de buen aspecto, pero que parecía abandonado, que era muy tímido y le hacía señas. A partir de esa experiencia fatal, los padres llegaron a saber que se trataba del huérfano y que el destino del niño al que había elegido como compañero de juegos estaba seguramente fijado. Fin. El regalo de inocencia, de Concha Espina. Inocencia hacía honor a su nombre. Era inocente, con los ojos ávidamente abiertos sobre sus 18 años campesinos. Todos los misterios de la vida le ofrecieron su naturalismo salvaje, sin despertar en ella malicias ni sobresaltos. Las revelaciones habían sido tan bruscas y descarnadas para los ojos de la niña, que no hallaron tiempo de tocar a su alma con pérfidas insinuaciones, refinadas y sutiles, como esas que muchas veces usa el espíritu del mal, válido de un engañoso ropaje de cultura y civilización, y apenas si la mozuela había pestañeado ante la atrocidad de brutalidades que miraba todos los días en una existencia áspera y dura. Inocencia era guapa y era presumida, y a Inocencia le gustaban mucho los mozos y tenía muchas ganas de casarse. Todos estos gustos y deseos le hacían sonreír con una dilatada sonrisa bobalicona que daba mucha risa a los demás. Aquel año, justamente, el día 1 del año, había entrado la chica a servir de zagala en casa de unos señores en la villa. La casa era alegre, todos estaban allí muy contentos, todo se arreglaba muy lindamente en el hogar de aquellos señores, y de la vida fácil y dichosa brotaban chanzas y retozos, como brotan los suspiros y los lamentos de las pobres vidas tristes. La víspera de los Reyes, la familia cuchicheó risueña, preparando una broma a la muchacha, y después de meditado y discutido el asunto, la señora llamó a la chica y con mucha solemnidad le dijo: «Mira, esta noche vendrán los Reyes como de costumbre». «Ah, ¿pero vienen de veras?» «Pues claro, mujer, vienen a traer un regalito a los niños y a veces también a las zagalas. Después que cenemos, arreglas bien el comedor y preparas en la mesa el servicio del café, porque los viajeros traerán frío y hay que obsequiarles con algo caliente. Dejas buena lumbre en la estufa y allí mismo arrimadita la cafetera que yo les serviré, porque vienen muy tarde y todos os iréis a la cama, menos el señorito y yo». Inocencia tenía los ojos abiertos como nunca. Era aquella la mayor sorpresa de su vida y le hacía los honores con la sonrisa más sosa de cuantas habían iluminado su cara de angelote. «¿Con qué venían? De modo que era verdad, y traían regalos. Habría que dejar la puerta abierta o entrarían por el balcón. Tendría que sacar la porcelana fina y las bandejas de plata. ¡Vamos, que venir los Reyes! ¿Le traerían algo a ella?» La mozuela estaba atortolada. Ya no supo hacer nada derecho, ni tuvo ganas de cenar, ni acertó a cantar al nene más que oba, oba a secas, sin una pizca de seguidilla, ni una miaja de tarareo gracioso.
Todo se volvía a preguntar a las otras sirvientes y a los niños, que ya mayorcitos y muy aleccionados, contestaban acordes con la estupenda noticia que tan conmovida traía a la muchacha. Mal durmió aquella noche Inocencia. A menudo incorporada en su cama, prestaba atento oído a imaginarios rumores. Los misterios humanos no la habían desvelado jamás. La revelación de aquel secreto divino que se le había venido encima era motivo de su primer insomnio. Y la buena sonrisa candorosa, compañera inseparable de su ingenua juventud, se tendía cándidamente sobre sus ojos adormilados, abiertos en la oscuridad. Madrugadora y diligente, subió al comedor, al amanecer, con una vela que ardía temblorosa en la mano robusta. Allí habían estado los reyes. ¡Vaya si habían estado! Las tazas finas y elegantes tenían un especial aspecto majestuoso encima del tapete encarnado. Guardaba cada una un pozo de café muy frío, muy dulce, muy rico. Así le pareció a Inocencia después de haber apurado respetuosamente las gotas espesas de cada taza. No lo había hecho por golosina, sino por devoción. Y la moza, relamiéndose de gusto, se dedicó a ejercitar otro de los sentidos corporales que su fe ponía en relación con la santidad de los reyes y con el milagro de su visita. Olía allí divinamente, olía a cielo, a gloria, con aroma más precioso que el de los polvos de la señorita, que el de las flores del huerto. Alguien hubiera creído que aquel perfume delicado pertenecía a un cigarro exquisito apagado en el comedor a última hora de la noche, pero bien sabía la moza que allí olía a Reyes Santos. Era indudable. Después de un largo olfateo delicioso, Inocencia quiso ver por sus propios ojos algún rastro de la regia visita y con inspiración súbita abrió la puerta del mirador. Ya clareaba. Al principio no vio más que la luz indecisa y turbia de la mañana tardía. De pronto, en la cesta de la costura, colocada en el suelo, vio brillar el aro de un tambor y el cañón de una escopeta. Y luego, revolviendo envoltorios provocativos entre dulces y juguetes abundantes, desdobló con trémula mano un papel que decía con letras como puños: para Inocencia, la zagala. Era para ella misma aquel hermoso pañuelo de seda rosada con frondosa guirnalda de rosas sangrientas. Detrás de Inocencia, sonriente y curiosa, apareció la señorita a tiempo que la muchacha, besando el pañuelo, caía de rodillas, las manos cruzadas, riendo y llorando, con el susto más grande de su vida. Los chiquillos llamaban a su madre y burlones maliciosos la interrogaban con impaciencia. Puso ella gravemente un dedo sobre los labios y dijo seria y conmovida: «Han venido los reyes, ¿habéis oído? Cuidadito con que Inocencia sepa que es mentira». Obedecieron los niños sumisamente. Quiso la señora guardar alrededor de la muchacha el piadoso secreto, y por cierta quedó aquella santa visita durante mucho tiempo en el más sano corazón de 19 años que ha latido serenamente bajo un rosado pañuelo enguirnaldado con flores. Fin. El suplicio de la muerte de María Lejárraga. Arrullos de palomas, cánticos de pajarillos, música de flores. Ya no halagáis como antes la vista y el oído. Ya no nos conmovéis deliciosamente con vuestras sublimes armonías. Ya no alegráis nuestras almas con las hermosas notas de vuestro inmenso concierto. Blanca túnica de nieve cubrió los valles y las montañas. Los árboles, ya sin nidos y sin flores, doblan la cabeza a impulsos del fiero vendaval que les azota furiosamente. Huyeron la alegría y el júbilo, siendo sustituidos por el silencio y la soledad. Reinaba el invierno. Era una noche fría, oscura, triste.
La nieve que caía en menudos copos sobre la tierra había formado una blanquísima alfombra que delataba con las huellas que se marcaban sobre ella el paso de los caminantes. El frío calaba los huesos. Todo estaba en silencio. Ni una sola estrella se veía brillar en el cielo, que se hallaba cubierto por un negrísimo manto. Reinaban las tinieblas. Mal encubierta por su blanco sudario, orgullosa de su poder y desafiando altiva la crudeza de la noche, emprendió la muerte su aciaga excursión por la tierra. Se celebraba la Nochebuena, tan solemne fiesta llena de júbilo y felicidad los corazones de todos los cristianos, orgullosos de conmemorar el nacimiento de su Redentor. Las penas parecían más insignificantes y en cambio las dichas adquirían mayores proporciones. Un algo sonriente y grandioso acariciaba suavemente las almas de todos los mortales, pero a pesar de todo, ella se veía obligada a cumplir su honrosa misión. Todas estas consideraciones iba haciéndose la muerte, mientras caminaba por un sendero estrecho, tortuoso y solitario. Sacóla de repente de su abstracción el ruido que producían los pasos de varias cabalgaduras que marchaban en dirección opuesta a la suya. A los pocos momentos hallóse frente a frente de dos hombres, de dos pobres caminantes que, obligados por una perentoria necesidad, abandonaban sus hogares aquella solemne noche. Pensó en un principio que ellos serían sus primeras víctimas, pero en el momento de decidirse a hacer uso de su poder fatal, hirió sus oídos la voz de uno de ellos, que lanzó al aire una alegre y animosa copla. Dudó un instante y les dejó pasar. Al poco rato distinguió en medio de la oscuridad de la noche una pobre y rústica cabaña. Penetró en ella y quedó agradablemente sorprendida ante el cuadro que se ofreció a su vista. Acompañado de sus hijos y sus nietecillos, un viejo enfermo y achacoso cenaba alegremente. Al verle en tan lastimoso estado, pensó que no sería crueldad ninguna arrebatarle la vida, pero al disponerse a oprimir su garganta con su fría y descarnada mano, a una seña del viejo se aproximaron los pequeñuelos que, colgándose a su cuello, le colmaron de besos y caricias. Salió precipitadamente de allí, sin haber cumplido su misión. Siguió su camino entristecida y contrariada, y después de transcurridas algunas horas, se halló delante de una hermosa población. Recorrió ansiosa de víctimas muchas de sus solitarias calles y penetró al fin en un suntuoso edificio. Entró en una elegante y severa habitación donde cantaban y jugaban varios niños, tocando alrededor de un magnífico nacimiento salpicado de blancas casitas y lindos pastorcillos de barro, tambores y panderetas. En otra de las habitaciones de la casa había presenciado un cuadro tristísimo que contrastaba horriblemente con este. Solo miseria y hambre y pena había visto en él. Indignada por el contraste, quiso castigar la poca compasión de aquella opulenta familia y se dispuso a sacar de ella alguna víctima. Pero a los pocos minutos, una de las niñas mayorcitas, la más bella y la que con más afán jugaba, propuso llevar a sus vecinitos tristes y pobres algunos de sus juguetes y sus golosinas. La proposición fue aprobada por unanimidad inmediatamente, y ellos mismos subieron a hacer una compasiva visita a los pobrecitos, cuya desgracia tanto había enojado a la muerte, que se vio obligada a retirarse ante tan hermoso rasgo. Disipáronse las tinieblas de la noche. Llegó el siguiente día, y la muerte se encontró en medio de la tierra sin haber cumplido su misión. Desde entonces, y ante situación tan desagradable, se colocó una venda en los ojos para hacer sus víctimas a ciegas. Por eso arrebata la vida al dichoso y deja al desgraciado. Por eso se lleva al niño y abandona al decrépito. Fin. El ciego, de Emilia Pardo Bazán. La tarde del 24 de diciembre,
le sorprendió en despoblado, a caballo y con anuncios de tormenta. Era la hora en que, en invierno, de repente se apaga la claridad del día, como si fuese de lámpara, y alguien diese vuelta la llave sin transición. Las tinieblas descendieron borrando los términos del paisaje, acaso apacible a mediodía, pero en aquel momento tétrico y desolado. Hallábase en la hoz de uno de esos ríos que corren profundos, encajonados entre dos escarpes, a la derecha el camino, a la izquierda una montaña pedregosa, casi vertical, escueta y plomiza de tono. Allá abajo no se divisaba más que una cinta negruzca donde moría culebreando, áspide carmín, un reflejo roto del poniente. Arriba, densas masas erguidas, formas extrañas, fantasmagóricas, todo solemne, y aún pudiera decirse que amenazador. No pecaba Mauricio de cobarde, y sin embargo le impresionó el aspecto de la montaña. Sintió deseos de llegar cuanto antes al pazo, del cual le separaban aún 3 largas leguas, y animó con la voz y la espuela a su montura, que empinaba las orejas recelosa. Arreció el viento y le obligó a atar el sombrero con un pañuelo bajo la barba. El trueno, lejano aún, retumbó misteriosamente. Ráfagas de lluvia azotaron la cara del jinete, que ahogó un juramento. Aquello era mala sombra. Justamente empezaba a llover a la mitad del camino. Al punto mismo, el caballo se encabritó y pegó un bote de costado. Entre la maleza había salido un bulto. Echaba ya Mauricio mano al revólver que llevaba en el bolsillo interior de la zamarra, cuando oyó estas palabras. «Una limosnita, por amor de Dios, ¿qué van a hacer? Una limosnita, señor». Mauricio, tranquilizándose, miró enojado al que en tal sitio y ocasión cometía la importunidad de pedir limosna. Era un hombrachón alto, descalzo, de pie y pierna, que llevaba al hombro unas alforjas y se apoyaba en recio garrote. La oscuridad no permitía distinguir cómo tenía el rostro. La ancianidad se adivinaba en lo cascado de la voz y en el vago reflejo plateado de las greñas blancas. «Apártese», murmuró impaciente el señorito. «¿No ve que el caballo se asusta? Si me descuido al río de cabeza. Vaya unas horas de pedir y un sitio a propósito para saltar de la montura. ¡Brutos!». El pordiosero se había quedado como hecho de piedra. «¿Dónde está el río?», gritó con hondo terror. «¿No es aquí el camino de la iglesia de Cimay, señor? No me desampare. Soy un ciego. Nuestra Señora le conserve la vista. Pobre del que no ve». Mauricio comprendió. El viejo sin ojos se había perdido. Ignoraba dónde se encontraba y para no despeñarse necesitaba un guía. Sí, convenido, necesitaba un guía. ¿Y quién iba a ser? Él, Mauricio Acuña, que desde Orense regresaba a su casa, en tarde de Navidad, a cenar, a pasar alegremente la velada, jugando al julepe o al golfo, con sus hermanos y primos, fumando y riendo. Si sujetaba el paso de su caballo al lento andar de un ciego, si torcía su rumbo cara a la iglesia de Cimais, distante buen rato, ¿a qué santas horas iba a hacer su entrada en la sala del Pazo de Portomayor? Un instante titubeó. Pensaba que no podía menos de sacrificar algunos minutos a colocar al ciego en la dirección de Cimais y dejarle, ya orientado, arreglarse como Dios le diese a entender. Solo que era internarse en la Carballeda, exponerse a tropezar en los cepos y en los pedruscos, y sobre todo era condescender a los ruegos del mendigo, que no soltaría 2 por 3 a su lazarillo improvisado, y si le complaciese en lo primero, exigiría lo segundo. Estos pobres son tan lagoteros y tan pegajosos, más vale escurrirse, decidió, y sacando del bolsillo un duro, lo dejó en la mano temblona que el viejo extendía, más para implorar que para mendigar. Picó al caballo y escapó como un criminal que huye de la justicia. Sí, como un criminal. Así definió su conducta él mismo. Luego, en el punto de refrenar a Maceo, su negro andaluz cruzado, y darse cuenta de que había caído enteramente la noche. Velada por sombríos nubarrones, la luna se entreparecía lívida, semejante a la faz de un cadáver amortajado
con hábito monacal. La carretera se desarrollaba suspendida sobre el río, que a pavorosa profundidad dormitaba mudo y siniestro. El viento combatía, haciéndolos crujir los troncos robustos de los árboles. Un relámpago alumbró la superficie del agua. Un trueno resonó ya bastante cercano, y Mauricio se estremeció. Le pareció escuchar ruidos extraños, además de los de la tormenta. ¿Se habrá caído el viejo al agua? Detrás, sobre la peñascosa senda, creía escuchar el paso de un hombre que tentaba el suelo con un palo, como hacen los ciegos. Absurdo, evidente, pues con la galopada que Maceo había pegado, ya quedaría el mendigo atrás un cuarto de legua. Lo cierto es que Mauricio juraría que le seguía alguien que respiraba trabajosamente, que tropezaba, que gemía, que imploraba compasión. Invencible desasosiego le impulsó a apurar nuevamente a su montura para alcanzar pronto el cruce en que la carretera se desvía del río, cuya vista le sugería el temor de una desgracia. ¿Se habrá caído? Lo que a Mauricio le acongojaba era la idea de haber abandonado a un ciego en tal noche. Pero, ¿cómo fue capaz? ¡Sí, parece mentira! Me lo contarían después y no lo creería. Hoy no debía dejar solo a un infeliz. Cavilaba, hincando la espuela en los ijares de Maceo. Y lo más sucio, lo más vil de mi acción fue darle dinero. ¡Dinero! Si a estas horas flota en el Sil su cuerpo. El dinero. ¿De qué le sirve? Creemos que el dinero lo arregla todo. Miserable yo. Estoy por volverme. ¿No viene nadie detrás? Maceo volaba. Un sudor de angustia humedecía las sienes del jinete. El zumbido de sus oídos y el remolino del viento, profundo como una tromba, no le impedían oír, cada vez más próximas, las pisadas del que le seguía, ya sin género de duda, y percibir la misma respiración entrecortada, el mismo doliente gemido. Y el caso es que no se atrevía a volverse, porque si se volviese, quizá vería la figura del ciego mendigo, alto, descalzo de pie y pierna, con el zurrón al hombro, el cayado en la mano y reluciente en la oscuridad la plata de sus blancas greñas. ¿Estaré loco?, pensó. ¡Ánimo! ¡Debo volverme! Y no se volvía. Su garganta, apretada, su corazón palpitante, le hacían traición. Sufría un miedo espantoso, sobrenatural. Apretó las espuelas y el caballo excitado aceleró el tendido galope, sacando chispas de los guijarros del camino. La tempestad estaba ya encima. El relámpago brilló. Un trueno formidable rimbombó sobre la misma cabeza del señorito, aturdiéndole. Alborotóse Maceo, giró bruscamente sobre sus patas traseras y se arrojó hacia el talud que dominaba el Sil. Vio Mauricio el tremendo peligro cuando otro relámpago le mostró el abismo y la superficie del agua. Cerró los ojos, aceptando el juicio de la providencia, y el caballo, en su vértigo mortal, arrastró al jinete al fondo del despeñadero, tronchando en su caída los pinos y empujando las piedras del escarpe, cuyo ruido fragoroso, al rodar peñas abajo, remedaba aún los desatentados pasos del ciego que tropezaba y gemía. Fin. El perro muerto, de Tolstoy. Jesús llegó una tarde a las puertas de una ciudad e hizo adelantarse a sus discípulos para preparar la cena. Él, impelido al bien y a la caridad, internóse por las calles hasta la plaza del mercado. Allí vio en un rincón algunas personas agrupadas que contemplaban un objeto en el suelo y acercóse para ver qué cosa podía llamarles la atención. Era un perro muerto, atado al cuello por la cuerda que había servido para arrastrarle por el lodo. Jamás cosa más vil, más repugnante, más impura se había ofrecido a los ojos de los hombres. Y todos los que estaban en el grupo miraban hacia el suelo con desagrado. «Esto empozoña al aire», dijo uno de los presentes. «Este animal putrefacto
Estorbará la vía por mucho tiempo, dijo otro. Mirad su piel, dijo un tercero. No hay un solo fragmento que pudiera aprovecharse para cortar unas sandalias. ¿Y sus orejas? Exclamó un cuarto. Son asquerosas y están llenas de sangre. Habrá sido ahorcado por ladrón, añadió otro. Jesús les escuchó y dirigiendo una mirada de compasión al animal inmundo. Sus dientes son más blancos y hermosos que las perlas, dijo. Entonces el pueblo, admirado, volvióse hacia él exclamando: ¿Quién es este? ¿Será Jesús de Nazaret? Solo él podría encontrar de qué condolerse y hasta algo que alabar en un perro muerto. Y todos, avergonzados, siguieron su camino, postrándose ante el Hijo de Dios. Fin. Has escuchado Cuentos de Navidad para adultos, una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal y comentar qué te han parecido estos cuentos navideños. No te olvides tampoco de suscribirte si todavía no lo estás, para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro.